Como dijimos la semana pasada en la introducción, este primer capítulo es un capítulo sobre historia, porque como también dijimos la semana pasada, era imposible hablar de China sin conocer su historia. Fue un gran reto introducir 5.000 años de historia en unas 100 páginas, pero hay que considerar que este no es un libro de historia, este es un libro sobre China en general, y recurrimos a la historia solamente para descubrir algunos elementos del pasado que nos pueden permitir entender mejor lo que está ocurriendo ahora, que es el verdadero objetivo del libro. China es mucho más que un país, es una civilización de 10.000 años que llegó a una situación de prosperidad hace aproximadamente 3.000 años. Su época civilizada comenzó más o menos igual que cuando comenzó en Egipto, hace 3.000 años. Y fue una civilización que se desarrolló a lo largo de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, conocidos como Río Azul y Río Amarillo. El emperador Yang Di, de la primera dinastía, fue iniciador de la agricultura, la medicina y la farmacia, inventor de la cerámica y de los primeros mercados. El emperador Huang Di, que gobernó hace aproximadamente 2.700 años, fue el que inició procesos de manufactura, de confección de ropa, de construcción de viviendas, de elaboración de instrumentos de caza, fabricación de carros y pequeñas embarcaciones. Su esposa, Lou Shou, desarrolló la técnica de criar gusanos, alimentándolos con morera para que produjeran seda. Este emperador estuvo también vinculado a las letras, al calendario, a la música y al desarrollo del sistema productivo. En esta época China vivía una sociedad comunitaria hasta la dinastía Xia en el siglo XXI a.C. Es decir, que el primer estado chino se comenzó a desarrollar hace 4.100 años. China entró en la sociedad esclavista, un periodo conocido en China, en la historia china, como los periodos de la primavera y otoño y de los reinos combatientes. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo VIII a.C. al siglo III a.C. Es un periodo de transición de la sociedad esclavista a la sociedad feudal. En el año 221 a.C., China se unifica, o sea, el primer estado considerado, el primer estado unificado chino fue creado en el año 221 a.C., es decir, hace más de 2.200 años. Y el primer emperador de la China unificada fue el emperador Qin Shi Huang. A partir de ahí hubo 19 dinastías. O sea, en la historia de China hubo 19 dinastías que duraron 41 siglos en el poder. Hasta las guerras del opio que se desarrollaron a mediados del siglo XIX, en China hubo una sociedad feudal. Las guerras del opio son un punto de viraje de la historia china. China fue ocupada por las potencias occidentales que la transformaron en un país semicolonial y semifeudal dependiente. En 1911 se hizo la Revolución Democrática, se realizó la Revolución Democrática y fue el fin de la monarquía. Seguramente muchos de ustedes vieron la película de Bertolucci, El último emperador, que precisamente describe la vida del último emperador de la monarquía de China. En 1919 se desató un gran movimiento revolucionario que transforma a los trabajadores, a los obreros, en el motor fundamental de los cambios que
la sociedad exigía en la lucha por sus derechos. En el año 1921, hace apenas unas semanas, se conmemoró la fundación del Partido Comunista de China. Y muy pronto, en el año 1931, se produjo la invasión japonesa y comenzó la guerra de resistencia antijaponesa que duró desde 1931 hasta 1945, cuando Japón se rinde después del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Después del fin de la guerra antijaponesa, se comienza la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que dura hasta el año 1949, cuando el Partido Comunista Chino toma el poder y crea la República Popular China. En 1978 se comienza a aplicar la política de reforma y apertura bajo la conducción de Deng Xiaoping, que llevó a China de ser un país atrasado y uno de los más pobres del mundo a ser hoy la segunda potencia mundial.